6:55 de la mañana, amigos de Televicentro en todo el país, día miércoles ya para compartir una nueva sesión, un nuevo trabajo en el servicio informativo de Televicentro. Mi querida Berito, día qué fríos, ¿no? Y qué lluvias. Así es, Robert, amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días, ya vamos en el 10º día del mes de mayo, está pasando bastante rápido este mes y sí, la capital ha amanecido con una fuerte lluvia, así que por favor maneje con muchísimo cuidado, las vías están totalmente mojadas. Por lo tanto, el tráfico debe estar un poco más lento de lo acostumbrado, así que vaya con cuidado, recuerde que no por mucho acelerar llega más rápido. Cuide su vida y la de los demás, consejo rápido para esta mañana, salga con actitud. Aquí inicia el trajinar de noticias que nos llevará a las 8 de la mañana el noticiero de la comunidad y hasta las 10 con ustedes. Son las 6 de la mañana con 56 minutos y empezamos con el desarrollo informativo contándoles que este día martes la Asamblea Nacional arrancó con el análisis del primer debate del Código de la Salud. Esto a pesar de que el electo presidente de la República había solicitado que este tema sea debatido por la nueva Asamblea que se posesionará este día domingo. El sector de médicos del país califican al Código como punitivo. Fue el pasado 15 de marzo que mediante su cuenta de Twitter el presidente electo Lenín Moreno había solicitado a la Asamblea suspender el análisis del Código de la Salud. Decía, he conversado con ciudadanía, médicos, amigos y gremios y me han manifestado sus inquietudes sobre el Código Orgánico de la Salud. Propongo a la Asamblea suspender discusión del proyecto para socializarlo mejor con la ciudadanía al iniciar mi gobierno. Pero ese pedido no fue escuchado dentro del bloque de Alianza País. Y este martes, 4 días antes de culminar el periodo de la actual Asamblea, arrancó el análisis del polémico código. Dentro del bloque de Alianza País defienden esta decisión. Yo creo que es totalmente válido el pronunciamiento de Lenín, pero recordemos que este es tan solo el primer debate. Dicen que no es desobedecer al presidente electo, sino que es necesario empezar con el análisis de un código que ha venido siendo discutido por más de 4 años. Yo creo que es correcto el dejar enrumbado el tratamiento de una ley que ha constituido una tarea pendiente en la Asamblea Nacional. Aunque en la oposición dicen que analizar un código tan amplio en corto tiempo es irresponsable. Lo ideal hubiera sido que el código se lo debata en la próxima asamblea y no necesariamente en esta, porque cuando un código de esa magnitud es debatido de manera apresurada, se cometen errores que luego resulta muy difícil corregirlos. Y los médicos no están satisfechos con los alcances del cuerpo legal. Dicen que este código es punitivo y que castiga a los profesionales. Nosotros pensamos que podemos mejorar el Código Orgánico Integral. Nunca nos hemos opuesto a la creación de un código. Creemos que es importante a estas alturas del país, pero creemos también que es necesario darle con tiempo. A pesar de todas las críticas, el debate en el Pleno arrancó. En medio de la discusión, la presidenta de la Asamblea sorprendía con su propuesta de incluir al cannabis como medicina alternativa y terapéutica. Bajo ninguna circunstancia este proyecto de ley amplía el uso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para otros ámbitos que no sea exclusivamente medicinal y terapéutico. Al final, el primer debate no quedó cerrado. Se dejó abierta la posibilidad para que la Asamblea que se posesione el próximo domingo lo siga analizando. Informó Javier Gallo. Y malestar y rechazo se genera en diferentes sectores productivos el inicio del tratamiento del primer debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud en la Asamblea Nacional. Demanda se respete la iniciativa del presidente electo Lenín Moreno de postergar su análisis para el nuevo periodo legislativo. Preocupación existe en la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, como en la Cámara de Comercio de Quito, por el primer debate en la Asamblea Nacional del Código Orgánico de la Salud. Esto dicen cuando faltan apenas 4 días para que los asambleístas cesen en funciones. Sí, nos llama mucho la atención. Por ejemplo, es un pedido del propio presidente electo de dejar por delicadeza al gobierno entrante este tratamiento para el próximo periodo legislativo. Esto puede ser una señal clara de una división dentro del movimiento. Cuestionan que se pretenda analizar más de 490 artículos en poco tiempo para dejar listo un informe, cuando han pasado 4 años buscando conformar el Código de la Salud. Porque el año pasado ya el 19 de noviembre tenía que ser tratado en primer debate. Logramos frenar porque era inconsistente. Han pasado revisiones tras revisiones, tras correcciones, y hoy en día, la verdad, no sabemos qué texto entró a la Asamblea.
Creen que como está concebida la propuesta, puede afectar al sector productivo. Se mete en todo, en la agricultura, la semilla, el control de la semilla, el control de los agroquímicos, que es de responsabilidad de la agrocalidad, se mete en la gestión del agua. No hablo del espantoso tratamiento de los médicos. Mire, le doy un ejemplo concreto. Hay fórmulas que las venden ciertas empresas, fórmulas para bebés. Un ejemplo es que estas fórmulas se las tendría que pedir por prescripción médica. Estas empresas pierden su venta, pierden una gran cantidad de ventas. Como consecuencia, desde la Cámara de Comercio se sostiene que al bajar el volumen de venta se generaría desempleo. Lo ideal es lo que pidió el presidente entrante, es que se la discuta con la nueva asamblea, porque hay muchos temas y detalles que contempla este proyecto de ley que puede cambiar la realidad de algunas industrias. Informó Héctor Romero. 7 de la mañana con 1 minuto, y los asambleístas electos pertenecientes a las minorías políticas formaron este martes su bancada. Ellos buscan conseguir una de las 4 vocalías del Consejo de Administración Legislativa. Según la ley, el plazo para formar bloques se acaba 5 días después de instalada la nueva asamblea, por lo que esa es la fecha límite para la inscripción. Los legisladores electos pertenecientes a las minorías acordaron este martes 9 de mayo la creación de una bancada para trabajar en conjunto en la nueva asamblea que se posesionará el próximo domingo 14 de mayo. Esta bancada que se ha constituido ahora lleva por el nombre Bancada de Integración Nacional, porque precisamente es eso, refleja la diversidad, la pluralidad de pensamiento, pero también de acción. Conformada por 13 asambleístas electos, 5 de Pachacutic, 3 de Izquierda Democrática, 2 de Partido Sociedad Patriótica, 1 de Fuerza Ecuador y 2 de movimientos locales, la bancada de Integración Nacional aseguró que podrían extenderse hasta 16 legisladores. De la misma que estamos esperando la integración de otros compañeros que han anunciado también integrarse a esta bancada. Por lo pronto, la conformación hecha el día de hoy, estamos formalizando un documento de la integración de esta bancada conformada por representantes de la costa, sierra y Amazonía ecuatoriana. Ellos también afirman que existen consensos en temas como procesos de fiscalización, reformas al Código Integral Penal, cambios en la educación superior, la ley de comunicación y plantear una amnistía para lo que ellos denominan perseguidos políticos. La lucha contra la corrupción, a favor de la libertad de los presos, de quienes están perseguidos, la vuelta de la democracia, reformar o dirimir los decretos que se han ejecutado en contra de los ciudadanos ecuatorianos, amnistía, indulto contra los perseguidos. Ese será, para los perseguidos, ese será lo que trabaje en esta bancada. Al formar una bancada legislativa, este grupo de asambleístas va por la oportunidad de emocionar a uno de sus integrantes para que conforme el Consejo de Administración Legislativa CAL, el máximo órgano de la Asamblea. En Quito informó Andrea Valareso. Vamos a comentarles ahora que el Consejo Nacional Electoral suspendió hasta por 12 meses del registro permanente de organizaciones políticas al partido Sociedad Patriótica. El no haber justificado gastos económicos sería la causa del mismo. El no haber justificado los gastos del fondo partidario permanente, que se deben manejar a través de una cuenta única, y además trasladar los fondos a una denominada caja transitoria, son las causas por las que el Consejo Nacional Electoral decidió sancionar a Sociedad Patriótica, como lo relata Nubia Villasís, vicepresidenta del organismo electoral. Como no han logrado justificar ni la creación, uso y peor administración de esa denominada caja transitoria, es que ya se actuó con una sanción de suspender del registro permanente de organizaciones políticas a Sociedad Patriótica. Villasís afirma que se trata de $1.050.000 del fondo partidario correspondiente al 2015. La sanción es de hasta 12 meses. Ellos no logran justificar por esta causal, obviamente significa la cancelación automática de la organización política. Mire, son fondos públicos. ¿Qué se hace? Se envía al Tribunal Contencioso Electoral, a la Contraloría General del Estado, y la Contraloría a su vez, de querer el caso o estimarlo pertinente, a la corre traslado a la Fiscalía. Sanción que se puede apelar por el lado administrativo ante el Consejo Nacional Electoral y legal ante el Tribunal Contencioso Electoral, misma que no perjudica a las autoridades electas.
Gilmar Gutiérrez, presidente de Sociedad Patriótica, justificó la creación de la caja transitoria. La misma ley, el mismo Código de la Democracia en el artículo 361 establece que la recepción y el gasto del fondo partidario es competencia exclusiva del responsable económico. Ese artículo textualmente lo hemos puesto en nuestro estatuto en las funciones del responsable económico. Es él el que tiene que justificar. Ya no está en Sociedad Patriótica, pero él presentó esos balances, él creó esa cuenta. Aseguran haber entregado el informe económico 2015, incluso a pesar de no haber recibido el fondo partidario del 2016. Entregaron cuentas de ese año. Para ellos, se trata de retaliación política. Que desde el año 2009 hemos venido denunciando irregularidades en el Consejo Electoral. El Consejo Electoral desde el año 2009 ha venido en una persecución brutal en contra de Sociedad Patriótica. Ha buscado por todas las formas desaparecer a Sociedad Patriótica. Como no lo ha podido hacer electoralmente, lo que está haciendo ahora se encontró este caminito. Informó Héctor Romero. Y el nuevo fiscal general del Estado será posesionado este día jueves por la Asamblea Nacional. Los legisladores han sido convocados al Pleno a las 9 de la mañana. El anuncio lo realizó el fiscal Galo Chiriboga luego de su rendición de cuentas, presentar su renuncia al cargo y dar paso a la posesión adelantada del electo fiscal general Carlos Vaca Mancheno. Es una decisión voluntaria mía de, yo no diría sacrificar, pero cortar mi mandato por voluntad propia ahora para que pueda haber esta transición ordenada. Y una vez que se ha hecho pública la decisión, este martes la presidenta de la Asamblea ha convocado a los legisladores para sesionar este próximo jueves a las 9 de la mañana. En el orden del día se encuentra el conocimiento de la renuncia del fiscal Chiriboga y la inmediata posesión de su sucesor. Chiriboga anunció que se ha venido trabajando con el nuevo fiscal para una transición ordenada. Porque estamos en un proceso de transición, hay un nuevo gobierno, el proceso de selección del nuevo fiscal general duró menos del tiempo que estaba previsto y realmente creo que es lo mejor de apoyar al nuevo fiscal, darle toda la información que le hemos dado y favorecer su rápida incorporación. Carlos Vaca fue el ganador del concurso para esta dignidad. Vaca fue cercano colaborador del actual presidente, siendo delegado en la investigación del 30S y luego asesor privado del primer mandatario. Él estará encargado de varias investigaciones importantes que aún quedan pendientes dentro de la Fiscalía, como el de Petroecuador y el polémico caso Odebrecht. Informó Javier Gallo. Preste toda la atención a esta información. La ley orgánica que regula las compañías que financian servicios de atención integral de salud prepagada y a las de seguros que ofertan cobertura de seguros de asistencia médica entró en vigencia en abril de este año. Cristina Martínez, de la Dirección de Medicina Prepagada y Seguros de Asistencia Médica de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada, nos explica los principales beneficios que ofrece la ley a ustedes, los usuarios. Inclusión de tarifa cero. Esta tarifa cero son básicamente atenciones preventivas que la ciudadanía que goza de estos beneficios podrá hacer efectivos a través de consultas médicas sin costo adicional a la prima, que son únicamente encaminadas a la parte preventiva, es decir, la parte de promoción de salud, prevención primaria y hasta prevención secundaria en algunos casos. Consultas preventivas. Por tanto, estas consultas preventivas que no tienen costo adicional deberán tener un tiempo establecido que es mínimo de 30 minutos, en los cuales el médico podrá hacer su chequeo completo y además garantizar que la madre entienda el qué, cómo y para qué son los beneficios. Como les decía, un ejemplo es la lactancia materna. Otro ejemplo es la toma de Papá Nicolau. El médico va a realizar el pedido de este examen a las mujeres que acudan a su consulta en ginecología. Cobertura a tercera edad. Este es un tema muy importante, pues muchas empresas de medicina prepagada hasta la fecha, antes de la aprobación de la ley, no aprobaban contratos a personas mayores de 65 años. Y si es que uno tenía un contrato, en muchos casos, y llegaba a los 70 años de edad,
los beneficios que había tenido durante todo el tiempo en el contrato se bajaban muchas veces a la mitad o incluso al 25%. Esto ya no es legal, la ley no lo permite y la ACES controlará que estos beneficios se cumplan de acuerdo a lo que dicta la ley. Enfermedades preexistentes. Sí, dentro de las preexistencias la ley plantea un máximo de 24 meses en los cuales el usuario no tendrá cobertura, pero pasado este tiempo la cobertura será de 20 salarios mínimos vitales. Estos 20 salarios mínimos vitales se entregarán por todas las preexistencias que tenga la persona. Es decir, si por ejemplo tiene presión alta, tiene diabetes y además tiene problemas de la vista, y estos problemas iniciaron antes de la firma del contrato, este monto de 20 salarios mínimos vitales se lo otorgarán por estas 3 enfermedades. Cobertura de cáncer. La cobertura de cáncer está como cualquier otra enfermedad dentro de las condiciones de los contratos, las enfermedades crónicas. Lo que no se hacía antes y no se puede hacer ahora es decirle a una persona que tiene cáncer que no puede tomar un contrato de medicina prepagado o de seguros de asistencia médica. Eso sucedía mucho antes y la ley justamente está para evitar esas cosas. Es momento de revisar las noticias del comercio en un clic y les contamos que la gira internacional del presidente electo Lenín Moreno terminó la tarde de este martes 9 de mayo y mantuvo una reunión con el mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski, en la que solicitó la expulsión de uno de los procesados en posibles actos de corrupción de Petroecuador que se encuentra en Perú. Y en el tema de deportes, el futbolista ecuatoriano Brian Cabezas aseguró que el sueño y enfoque de la selección será llegar a la final y, de ser posible, regresar a Ecuador con el trofeo de campeones en el Mundial de Corea del Sur por la categoría Sub-20. Más temas deportivos. La Comisión de Fútbol de Liga de Quito administra el equipo profesional y las divisiones formativas y el Estadio Casablanca. El periodo de gestión de este grupo finalizará en enero del 2019, de acuerdo a lo que se resolvió en la última asamblea del club. Hasta aquí esta primera actualización informativa. Continuamos con más. 7:15 de la mañana, vamos a comentarte ahora que una ceremonia realizada este martes en Lima, Perú, el gobierno de Ecuador recibió de manos de Colombia la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones CAM. El canciller Julián Long asistió al evento. Durante su intervención recalcó que el gobierno ecuatoriano seguirá trabajando por el fortalecimiento de la integración regional. La CAM está conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y entre los logros alcanzados por este bloque de países destaca el hecho de que los ciudadanos de naciones miembros puedan viajar con su documento de identidad sin necesidad de visa ni pasaporte, y los trabajadores tienen garantías comunes. En materia comercial existen normas y mecanismos para facilitar el intercambio en la zona andina. 7 de la mañana con 16 minutos y desde la medianoche de este día martes hasta el próximo jueves no se cobrará peaje en la vía Loac-Santo Domingo. La medida busca impulsar un nuevo acuerdo entre los gobiernos autónomos para el establecimiento de las tarifas en las dos estaciones. La medida temporal se dio luego de cerca de 5 horas de reunión de los prefectos, en la cual no lograron un acuerdo para la administración de la vía a Loac-Santo Domingo, por lo que a partir de la medianoche de este martes hasta el próximo jueves no se cobrará el peaje en ninguna de las dos estaciones. Las dos prefecturas asumirían esa responsabilidad, y si esa responsabilidad es asumida desde las primeras horas del día de mañana, mientras no resolvamos, y ojalá no pase de 1 o 2 días, nadie cobraría en las dos estaciones de servicio. El prefecto de Santo Domingo de los Áchila, Giovanni Benítez, solicitó una corrida financiera que determine el monto que le corresponde pagar a su provincia para dejar el fideicomiso. La propuesta de Santo Domingo planteada el 25 de abril, planteada el día de hoy, es que Santo Domingo sale del fideicomiso, y si hay saldos pendientes de pagar, nosotros asumimos esa responsabilidad, vamos a pagar a la prefectura de Pichincha. Mientras el representante de la provincia de Pichincha, Gustavo Baroja, señaló que no es posible modificar la estructura de pago del contrato que inició en el año 2007, que contempla un rubro para cada provincia. 13% para la administración, el 7% que entran a los GATS, que en este momento Santo Domingo recibe también parte de lo que le corresponde por sus kilómetros en su territorio, y el 80% es inversión.
Lo que dice Santo Domingo de los Áchiles es, esa estructura no la aceptamos. Nosotros en este momento solamente reconoceríamos lo porcentual de los kilómetros que están en Santo Domingo de los Áchiles. Pero es que el contrato es otra cosa. El próximo jueves se reunirán nuevamente para analizar el fideicomiso y determinar el fin de la medida temporal que suspende el cobro del peaje. Si no hay un acuerdo, entrará el Ministerio como organismo rector a tomar la decisión que crea conveniente. Recordemos que desde el 18 de abril grupos de transportistas han realizado varios bloqueos en la vía como protesta por el doble peaje, informó Sofía Vintimilla. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por desayunar con nosotros en la señal de Televicentro. Vamos a Guayaquil. Contarles de ahí que fue reabierto el paso elevado ubicado en la intersección de la avenida 25 de Julio y también las esclusas. Esto es vía al puerto marítimo de Guayaquil. La obra que reemplazó el tramo dañado tomó meses, según el alcalde Jaime Nebot, debido a que se trabajó sin afectar la circulación. Veamos. Por años, el paso elevado junto a la avenida Las Esclusas y sobre la 25 de Julio sufrió el embate de vehículos con alturas inadecuadas que fueron golpeando seriamente las vigas centrales, desbaratando prácticamente esa parte de la estructura. El municipio de Guayaquil reemplazó ese fragmento de viaducto trabajando sin cerrar la vía. Este día martes el tramo fue reabierto a la circulación vehicular. Entonces aquí se cometió una obra no difícil técnicamente, pero complicada por el sitio donde está la obra. La Raúl Clemente Huerta, avenida de las Esclusas y la 25 de Julio. Sitio conflictivo desde el punto de vista de tránsito. Se ha hecho un muy buen trabajo en 7 meses porque se tenía que trabajar con la avenida funcionando a un costo de alrededor de $800.000. Se ha subido 50 centímetros la altura del paso, se han cambiado las estructuras, se han reemplazado con estructuras metálicas, modernas, sismorresistentes, y se ha procedido a reasfaltar el paso elevado en su totalidad. El paso elevado es necesario para descongestionar el tráfico vehicular en el sector. Bien, sobre el puente circulaban aproximadamente 2.800 vehículos y en los carriles de servicio, que es en la parte baja del puente, aproximadamente circulaban 1.200 vehículos en hora pico. Esto es entre las 6 de la tarde y 7 de la noche. Está prohibida la circulación de vehículos extrapesados sobre el paso elevado. Deberán hacerlo en los laterales. Personal de la ATM hará el control respectivo, informó Enrique Muñoz. Y en su segmento El Comercio Investiga les contamos que la basura acumulada en las calles de la capital es la principal causa de las inundaciones. Los trabajadores del Cabildo que destapan las alcantarillas encuentran piedras, ropa e incluso animales muertos. Vemos un reportaje de Evelyn Jacobi. Limpiar la basura que recorre las calles de la ciudad y se deja arrastrar por la lluvia hasta taponar las alcantarillas tiene un costo elevado. Barrer las calles cuesta más de $400.000 mensuales. En Maceo cuenta con 329 personas dedicadas a esta tarea, quienes logran recolectar 60 toneladas diarias de desechos. Con vehículos de barrio mecánico se recolectan al día 20 toneladas más, pero esas 80 toneladas son solo una pequeña parte de todo lo que es arrojado al espacio público. El resto es arrastrado por la lluvia y va a parar a las rejillas y colectores de la ciudad. En la capital existen 117.000 sumideros que ayudan a evacuar el agua lluvia hacia el sistema de alcantarillado. Limpiar las rejillas y tuberías de Quito le cuesta a la ciudad más de $800.000 al año. Cada mes se limpian 13.500 sumideros. Nosotros limpiamos los aproximadamente 117.000 sumideros que hay en todo el DMQ, los 365 días del año, las 24 horas del día. Y con este trabajo mantenemos el sistema operativo de alcantarillado justamente para que no haya inundaciones. Limpiar cada sumidero puede tardar entre 20 y 60 minutos. Todo depende del material que contenga. Cuando han arrojado materiales de construcción como cemento, la tarea se complica. La empresa cuenta con 11 hidrosuccionadores, equipos con un motor especial que trabajan con una manguera que limpian con agua a presión el sumidero y afloja la basura acumulada. La limpieza de sumideros la hacemos de acuerdo a la vulnerabilidad de cada uno de ellos. Es decir, en sectores como por ejemplo los mercados, las escuelas,
y los deprimidos los limpiamos con mayor frecuencia y de esta manera ayudamos a mantener el sistema operativo de alcantarillado. Más de 40 personas se encargan de destapar los sumideros. Es un trabajo duro y riesgoso. Para hacerlo deben usar un uniforme especial. Es indispensable el equipo que utilizamos, el equipo EPI. Bueno, el casco es para en caso de que algún implemento, alguna cosa nos cae en la cabeza, pues nos protege. Las orejeras al ruido del vehículo porque es muy fuerte cuando estamos trabajando. Las gafas indudablemente nos ponemos es para que cuando salpica la tierra, todo eso pues no nos ingrese a los ojos. Disminuir ese gasto y el riesgo para los obreros está en sus manos. No botando basura en las calles, no sacando la basura en los horarios establecidos por Emaseo y también se le pide a la ciudadanía que no ponga material petro en las aceras porque todo esto con las lluvias se va hacia nuestros sumideros ocasionando que se taponen y las inundaciones. Con un trabajo periodístico de Evelyn Jacome, informó Roberto Peñafiel. Es momento de hacer una pausa comercial y cuando regresemos les vamos a contar que 2 ciudadanos implicados en un supuesto delito de violación fueron detenidos por la policía. Muchísima atención, les contaremos que en Babahoyo, suceso, la policía rescató a un ciudadano que estaba secuestrado y detuvo a sus 3 presuntos captores. Todo esto y más al retornar en la primera entrega del Comercio TV en la señal de Televicentro. 7:26 de la mañana, vamos a contarles que en el centro norte de Quito, 2 ciudadanos fueron detenidos por el presunto delito de violación. Según la denuncia de la víctima, la invitaron a un bar, pero terminó en un local de tolerancia. Veamos. La pesadilla para la mujer de 34 años empezó hace 3 meses. Un día aceptó la invitación de un amigo a salir a un bar, pero nunca se imaginó que la confianza se iba a convertir en angustia y miedo. Según la denuncia, a la salida se sumaron otras 2 personas, en total 3 hombres y ella, y se fueron de rumba. Se presume que durante el abuso sexual se estaría realizando un video. Aprovechando la confianza y en desconocimiento de la víctima, la llevaron a un prostíbulo ubicado en el centro norte de Quito. En el local empezaron a beber, pero aparentemente en el licor de la chica pusieron alguna sustancia. Con la conciencia perdida, la agredieron sexualmente. Las agresiones sexuales son por vía bucal y vía vaginal. A esto se suma que los sospechosos grabaron presuntamente a la mujer desnuda y luego empezaron a amenazarla con publicar las imágenes en redes sociales si ella tomaba acciones en contra de ellos. Ha sido amenazada, intimidada, ella y su familia, concretamente su hijo. Pero se armó de valentía y colocó la denuncia. 2 de los 3 sospechosos fueron detenidos en el mismo local donde supuestamente se produjo la violación. El centro de tolerancia estaba clausurado, pero uno de los investigados es hijo del propietario, por lo que accedía por una puerta alterna. Y estamos realizando las investigaciones para saber si es que estos videos también eran comercializados como un tipo de pornografía. Uno de los sospechosos no ha logrado ser ubicado. Las autoridades exhortaron a otras mujeres que hayan sido de alguna forma agredidas por estos sujetos poner la denuncia para que los sospechosos respondan por sus actos. Por el delito de violación tipificado y sancionado en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 171, numerales 1 y 2. Fiscalía persigue una sanción de hasta 29 años. En la audiencia de formulación de cargos, el juez dictó prisión preventiva con instrucción fiscal de 90 días. En Quito informó Iván Casamen. Y momentos de terror vivió una familia cuando individuos ingresaron a su domicilio en el sector de Monte Sinaí, al noroeste de la ciudad de Guayaquil. Según la denuncia, los sujetos forzaron las seguridades de la casa y se sustrajeron las cosas de valor. No conformes con aquello, abusaron sexualmente de una menor de 15 años. La indignación de sus padres era más que evidente. Lejos de importar la pérdida económica, lo que realmente les tocaba el alma es aquello que se atrevieron a realizar en contra de su hija. Porque no solo robaron, sino que fueron a lastimar a mi familia. Porque lo material, como dice mi esposo, eso se recupera con el trabajo, pero ¿cómo le van a hacer daño a mis hijas? La novedad habría iniciado alrededor de las 2 de la mañana del lunes. 2 individuos se las ingeniaron para ingresar en la casa, sin importar que al interior dormía la pareja y sus 2 hijas. Entraron por el frente de la casa, donde todo el mundo los podía ver. Con una cizalla rompieron la reja y ahí ingresaron. Y luego abrieron la puerta y ya está. Los ladrones no hay respeto para ellos. Bueno, entraron 2, pero después llegó a una camioneta.
que es donde se llevaron, me imagino, todo. Fueron 2 horas de terror, tiempo que permanecieron de cabeza sobre el piso mientras les aseguraban que los iban a matar. Pero lo peor ocurrió ante sus ojos, cuando a la niña de 10 años la tocaron de forma indecorosa. No contentos con aquello, atacaron a la joven de 15 años. Por favor, no le hagas nada, llévate todo, le digo, pero no me le hagas nada. Fue una eternidad lo que nos tuvieron encerrados en los cuartos, mientras abusaban de mi hija. Sí, hay un examen que sale que la niña sí abusada sexualmente. Terminada la pesadilla, acudieron hasta la Fiscalía de Flagrancias a dejar sentada la denuncia de los hechos, a pesar que los antisociales los amenazaron para que no lo hagan y dejar las acciones en la impunidad. Sí, si nos denuncian te vamos a venir con mi banda y te vamos a matar, le decían a mi esposo. Y a mí también me dijeron lo mismo, a mi hija igual, que la van a ir a ver al colegio y la van a matar si ella denunciaba. Informó José Morales. Realmente increíble. Un policía en servicio activo fue denunciado por la Fiscalía por presuntamente golpear a un adolescente de 17 años. Esto pasó en Guayaquil. Según la denuncia, la agresión se registró en medio de un confuso incidente. Estas son imágenes del momento en el que un uniformado de la Policía Nacional era impedido por varias personas de retirar de circulación una motocicleta que habría presentado irregularidades. En el video captado por uno de los habitantes de la 43 y la Q, se observa a una estudiante que también intentaba evitar que se lleven el vehículo. Sin embargo, resulta golpeada y cae al pavimento justo cuando varios moradores rodeaban al uniformado. Mi hijo no se dejó revisar. Entonces, bravo por eso, le pegó a mi hijo con la niña que tiene mi hijo 2 años. Pero mi hijo de igual manera es lo que más le duele de su hermano. Me la tiró prácticamente al piso. ¿Por qué? Porque bravo porque mi hijo la defendió, pues a su hermano lo defendió. Lo defendió a su hermano. Una vez apaciguada la situación, la madre de la adolescente acudió a denunciar el caso a la unidad de flagrancia. Mi hija con la maleta y la mochila le ha dado al policía, ya. Le ha pegado para que lo suelte. Pero el policía la agrede a mi hija empujándole, le ha dado aquí moretones, aquí tiene mi hija también moretones. Y cuando de frente mío le pega con el tolete a mi hija y le deja tendida. Que el populacho indignado le dice que por qué le pega, le agrede a una menor de edad. No, bravo, que no, que hijo de tal, concha de tal. La mujer señala que el vehículo es legal y que la acción del policía respondería a una rencilla que mantiene con su hijo, quien llevaba a la jovencita a clases cuando se produjo el altercado. Este policía siempre es así, tiene aterrorizados a los del fondo. De la 43 y la Q somos nosotros. ¿Y él? Policía es del fondo del VC de por allá. Él ronda por ahí, ronda, pero siempre a todos les quiere pegar, a todos les quiere pegar. Conocido el caso, el fiscal de turno dispuso la aprehensión del uniformado implicado y el inicio de las respectivas investigaciones. La madre de familia llega con la niña indicando de que un policía le ha dado con telete en la cabeza a la hija y tiene unas lesiones o una herida en la cual ya se le hizo el reconocimiento médico. Ya puse conocimientos a lo de la Policía Judicial y ellos ya saben qué hacer y si que lo traen aquí veremos qué hacemos en cuanto a flagrancia. De ser hallado culpable, el agente enfrentaría una sanción de 2 a 6 meses de detención. Es un uso progresivo igual de un servidor. Un uso progresivo se extralimitó, que eso es lo que está tipificado y eso es lo que se va a ver. Informó Ítalo Ruiz. 7 de la mañana con 34 minutos y en el sector de la terminal terrestre de La Ofelia, un ecuatoriano fue capturado cuando se movilizaba más de 3 kilos de marihuana. El hombre llegó en una unidad interprovincial procediente de la ciudad de Lago Agrio. Viajó toda la noche en el trayecto, corrió con suerte, pasó los controles de la carretera Lago Agrio-Quito.
Al parecer, la sustancia que cargaba en su mochila lo tenía incómodo. Esta situación terminó en nerviosismo que puso en alerta a los agentes antinarcóticos, quienes se percataron que descendió de un bus interprovincial que llegó del oriente y la experiencia no les falló. Se procede a realizar un trabajo netamente operativo en lo que se refiere en el terminal de Carcelén, logrando identificar a una persona que estaba en actitud sospechosa. El ecuatoriano de 24 años de edad fue abordado por los policías. En el respectivo chequeo al equipaje que cargaba, en este caso una mochila, se encontraron que transportaba 6 paquetes forrados con cinta de embalaje color café. Para las respectivas pruebas, todos se trasladaron hasta la unidad antinarcóticos, donde confirmaron que se trataba de marihuana. Realmente se encuentran al margen de la ley, envenenando a nuestra gente, a nuestra juventud, a nuestros niños. El peso de la droga sobrepasó los 3 kilos. Estiman que el sospechoso manejaba contactos en la provincia fronteriza de Sucumbíos, donde le habrían entregado las envolturas que tenían que llegar hasta la capital. Sufriendo, logró arribar hasta el norte de Quito, pero de ahí no pasó. La policía frustró el negocio. Nosotros en lo que va del año tenemos de aproximadamente 570 kilos de sustancias sujeta a fiscalización, entre esas pasta base cocaína, marihuana. Las evidencias y el sospechoso fueron entregados a la autoridad competente en un caso que por la cantidad que transportaba podría ser catalogado a mediana escala. En Quito informó Iván Casamen. Le seguimos contando los hechos diarios acá en el Comercio TV. La policía detuvo a 2 personas en diversos operativos ejecutados en Guayaquil. En uno de los casos, el aprehendido con 17 fundas de droga, un jovencito, y en el otro, un hombre acusado del presunto delito de usura. Hasta la Fiscalía de Flagrancia, la policía del circuito Montesinaí trasladó a este hombre, a quien se le encontró dinero en efectivo, junto a un listado de nombres de personas a las que supuestamente debía cobrar con intereses por un préstamo realizado por él. Se le procede a encontrar en un canguro la cantidad de $192.65, de las cuales no supo manifestar la procedencia, más que se dedicaba a la cobranza de dineros. Él me dijo que efectivamente había perdido el empleo hace poco tiempo, que de liquidación le habían dado $300, eso es lo que dijo él, y que los daba en préstamo. Pero ¿cómo? Los da en préstamo, o sea que si da $20 ahora y se los pagan después de 2 años, que le devuelvan los mismos $20. No, si yo cobro algo de interés, o sea, pero ¿cuánto? Bueno, yo cobro el 10%. ¿Al qué tiempo usted cobra eso? Dice, bueno, mensual, dijo él. Pero también le pregunté, como hay unas 80 personas que usted les ha prestado $1 a cada persona al 10%, porque es larga la lista, ¿no? Me dijo, no, es que ahí me dio otra explicación. Pero en definitiva, le vamos a presentar el caso al juez de garantías penales para que él resuelva. El implicado está siendo investigado por el presunto delito de usura. Y eso tiene una pena superior a 1 año. Los medios legales autorizados para este asunto son los bancos. No podría cualquier persona dar dinero en préstamo. Y ya hablar de un interés del 20% mensual, semanal o diario es terrible, pues. ¿Por qué? Porque simple y llanamente es someter a una persona económicamente para que viva trabajando para otra. En otro operativo, la Unidad de Mantenimiento y Orden de la Policía, HUMO, detuvo a este joven de 20 años de edad con varias dosis de droga en su poder. 17 funditas de sustancia sujeta a fiscalización. ¿Dónde se presume que iba a ser distribuida esta droga? En el lugar donde nosotros precisamente lo encontramos, que es en el Bastión Popular, bloque 10. Este delito es en este caso microtráfico de sustancias sujeta a fiscalización. Dependiendo lo que diga el peso, el artículo 220 establece una escala, hay de 1 a 5 años, de 5 a 7, y obviamente va subiendo dependiendo de la cantidad. Informó Roselena Vázquez. 7:39 en la mañana, 6:39 en Galápagos. La policía rescató a un ciudadano que estaba secuestrado y detuvo a sus 3 presuntos captores. Este hecho sucedió en Bahoyo, en la provincia de Los Ríos. Los implicados habrían pedido a sus familiares $1.000 por su rescate. Uno de los detenidos registra 17 detenciones anteriores por varios delitos. Mantuvieron secuestrado a un ciudadano aproximadamente por 12 horas en una vivienda de la parroquia El Salto de Babahoyo.
Con el contacto de sus familiares, los sujetos realizaban llamadas pidiendo $1000 para liberar al hombre. Lo planifican en el sentido de intimidar a los familiares a cambio de la privación de la libertad momentánea. ¿Y eso en qué le ayuda? En obtener de forma rápida cantidades de dinero que la familia puede sacar del banco o a través de una tarjeta de débito de un cajero. La denuncia oportuna de los afectados permitió que la DINASET actuara en el caso de secuestro extorsivo, obteniendo resultados positivos. En la audiencia, los ciudadanos recibieron prisión preventiva. Una de las personas detenidas en este caso presenta 17 detenciones anteriores, por lo que la policía no descarta que este grupo de ciudadanos hayan participado en otros delitos. Desde tenencia ilegal de armas, 4 detenciones. Tenencia de sustancias estupefacientes, 2 detenciones. Ocultamiento de cosas robadas, 2 detenciones. Delitos contra la propiedad, 2. Y tiene una serie más de detenciones por alimentos, por desestimación, por estafa, por hurto y por robo. El nuevo comandante de policía en Los Ríos, Juan Carlos Isa, alerta a la ciudadanía para que no sean blancos de este tipo de delitos. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. 7 de la mañana, 41 minutos. El Código de Entidades de Seguridad Ciudadana generó desacuerdo en la Asamblea Nacional. El proyecto será analizado el día de hoy en una instancia definitiva. Para que nos explique este tema, está con nosotros Giovanni Tipanluis, editor de Seguridad y Justicia de Diario El Comercio. Giovanni, coméntanos un poco sobre las controversias de este Código de Entidades de Seguridad. ¿Qué tal, Berito? Buenos días a ustedes. Sí, básicamente la controversia se originó al interior de la Asamblea Nacional por la creación de 2 cuerpos civiles. Uno de investigación que prácticamente reemplazaría a la Policía Judicial y otra de protección que reemplazaría a los militares que en este momento custodian al presidente, al vicepresidente de la República y a otras autoridades del Estado. Eso básicamente generó un problema al interior de la Asamblea y al interior de la comisión que analiza este tema, Berito. Ahora recordemos cuáles son los riesgos que están advirtiendo los asambleístas de oposición sobre este tema. Sí, se habla mucho del cuerpo de civiles que estarían armados y el temor de la oposición es que esas armas, según ellos, se utilizaría en contra de los sectores que están opuestos al gobierno y en caso de que se realicen marchas. Ha manifestado, por ejemplo, que se podría utilizar este armamento para reprimir a quienes están en las calles. Eso básicamente se ha dicho en los debates. Ahora, ¿qué otros cambios está proponiendo este código y cuándo está previsto que se apruebe? Sí, está previsto que se apruebe en horas de la tarde. Se ha convocado para las 16 horas en el Pleno de la Asamblea Nacional, luego de 6 años de haberse presentado este proyecto por parte del Ejecutivo. Y otro de los cambios que se plantea es, por ejemplo, que ya no existan los rangos militares dentro de la policía. Pero sin embargo, se planteó inicialmente y se ha quedado tal como está, es decir, al interior de la policía va a haber generales, va a haber coroneles. No se quería eso, pero sin embargo se ha dejado en el texto y eso es lo que se va a analizar esta tarde. Estaremos pendientes de qué es lo que ocurre el día de hoy en horas de la tarde. Giovanni, muchas gracias por la información. Ahora es momento de las noticias internacionales. Vamos a hablar un poquito de esto. Llegar a acuerdos previos antes de vivir juntos es una de las recomendaciones más importantes que hacen los expertos. Esto para mantener el equilibrio. Una pareja, pues recomiendan que los expertos de la materia se hable, se ponga acuerdos previos y se conozca para que de esta forma, pues cada uno ya cuando estamos de esposo o esposa tenga las reglas absolutamente claras. Veamos. Por la infidelidad, la mentira, por la incomprensión, creo yo. Esta es la opinión de la ciudadanía respecto a cuáles serían los motivos que llevan a una pareja a separarse. Sin embargo, los expertos aseguran que no cumplir las expectativas esperadas, una lucha de poderes, la intromisión de la familia en decisiones de pareja, pero especialmente el manejo de las finanzas en el hogar, son los problemas más comunes que se presentan a la hora de pensar en separarse. Es el manejo del dinero.
si es que no ha habido acuerdos previos de cómo manejamos el dinero dentro de la relación. Llegar a acuerdos antes de vivir juntos o casarse es uno de los principales requerimientos para que la vida en pareja funcione. Unas familias se ponen de acuerdo que ella maneja sus recursos y él maneja sus recursos, hacen una lista de actividades y cosas, quién gasta qué, y les funciona. Otros, en cambio, uno de los dos administra el dinero y el otro se acoge al manejo del dinero de la pareja y de alguna forma toman los dos las decisiones y lo gastan y funciona. Que el hombre se encargue de ser el proveedor del hogar hace que cumpla un rol importante y por ende que el sistema familiar tenga un mejor desempeño. A veces las mujeres ganan más que los hombres, ¿no es cierto? ¿Ya? Y a veces creen que son más o que pueden más por eso. Entonces lo que nosotros hacemos es los recursos que la mujer trae a la familia no son los que proveen las cosas a la familia, pero sí son los recursos con los que la familia puede darse satisfacciones, puede ahorrar. A decir del doctor Jaime Gallegos, de economista, no hay una fórmula para la administración de la economía familiar. No obstante, sí hay que aprender a gastar. Y al volvernos una sociedad consumista, desgraciadamente gastamos en cosas que no nos sirven efectivamente para nuestro proceso de desarrollo. Él apoya la idea de crear acuerdos entre la pareja. Debe de haber un acuerdo familiar que se debe respetar y que la ley debe permitir que ese acuerdo se realice. La familia es el núcleo de la sociedad, por ello es importante que la pareja pueda crear vínculos de amor y respeto para poder conservarla. En Quito. Desde tradiciones increíbles hasta experimentos científicos es lo que uno puede conocer a solo 200 metros de la capital. El Museo Inti Illimani o Camino del Sol es uno de los más visitados por turistas nacionales y extranjeros. Veamos. Está ubicado en la periferia de la ciudad de Quito. Construido en el año 1989, se ha mantenido en el tiempo como una forma de rescatar la cultura de los pueblos equinocciales y de los indígenas Lulumbamba. El director decidió mantener unas chozas desde 1875, entonces tenemos chozas originales, por eso es un museo de sitio. Es un museo en donde vas a encontrar cosas originales, cosas que se destacan de haber estado en ese lugar. Es que aquí se exponen costumbres y tradiciones para que perduren en el tiempo. Esta choza, por ejemplo, que es de Rita Caiza, tiene 142 años y muestra cómo vivían en ese entonces los comuneros de Lulumbamba, más conocido como San Antonio de Pichincha. La choza está hecha de bareque, el bareque está compuesto de barro, piedras volcánicas, también de excremento de animal, chahualquero, que es la flor del agave, y también del carrizo. Entonces permite que esta casa no se vaya a caer con un movimiento telúrico. Y también es una vivienda que cuando afuera hace calor, aquí va a estar muy fresco, y cuando afuera hace frío, aquí va a estar muy caliente. Pero no solo esto, aquí también se exponen y explican tradiciones de la comunidad shuar, como la sanza. La sanza era un ritual de guerra. Lo que podemos saber muy poco de esto es que ellos cortaban la cabeza a sus enemigos y luego la vaciaban completamente. Incluso sus huesos. La ponían en una especie de cocina con hierbas que aún se desconocen. Le colocaban piedras para no perder los rasgos de la víctima y la disminuían. Al final del procedimiento, la persona quien lo había logrado realizar sacaba las piedras y se colocaba en su pecho o lo colocaba al final de la lámina. Pero hay más. La característica del museo es que se encuentra según el código utilizado por militares estadounidenses en la latitud 0. Este tótem está representando la cultura quitukara, una cultura pre-inca. Más o menos hace 1500 años atrás tuvimos esta cultura que ya tenía conocimiento de estar en la mitad del mundo a través de la observación del sol, la luna y las estrellas. Esta cultura está representando a lo que fue antiguamente el Quito, Qui, centro, do, tierra. Quito es el centro de la tierra y posteriormente fuimos al Ecuador. Ecuador significa igualdad de distancia. ¿Y si no lo cree? Hay experimentos que lo prueban, como este. Justo en la línea ecuatorial el agua cae perpendicularmente, mientras que en el lado oeste, por ejemplo, hacia Rusia, el agua al caer gira a la derecha y en el oeste
a la izquierda, un lugar lleno de mitos y tradiciones, pero por sobre todo, lleno de historia. Con imágenes de Omar Flores, informó Andrea Urbe. Vamos a retornar ya con el primer noticiero de la comunidad. En el barrio San José del Condado siguen inconformes con el proyecto de Quito Cables, les contaremos. Además, los moradores de Pueblo Blanco solicitan la construcción de un puente para cruzar la avenida Simón Bolívar.